Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy. Hoy estamos en horario especial, no arrancamos a las 2, sino a la 1:30, porque Radio Monumental tiene algunas transmisiones deportivas el día de hoy, así es que vamos un toquecito más adelantados. Nos pueden escuchar en radio 93.5 FM, nos pueden ver en Facebook de Noticia Monumental, nos pueden además observar esta noche en Canal 2 y pueden en una hora descargar o escuchar en línea el programa en podcast, en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de algo que nos afecta a todos. Cuando en prensa, digamos, por ejemplo, aquí en Noticiero del Pretel, calculamos el día de cómo va a estar la edición meridiana, la edición estelar, siempre las condiciones del tiempo tienen una característica particular, ¿okay? Y es que llueva, haga calor, no haga calor y esté nublado, o sea, siempre tiene un interés público innegable porque tiene un efecto directo en la vida de la gente todos los días, a toda hora. Así es que es un elemento fijo. Y cuando ya no hablamos solo del pronóstico del tiempo, sino de los fenómenos, digamos, que lo determinan, e incluso del clima, que es diferente al tiempo, digamos, el clima está calculado o son las condiciones permanentemente a través de los años en una región, pues también se vuelve muy interesante, particularmente ahora que estamos bajo la amenaza, bueno, bajo los efectos, ya no siquiera es una amenaza del cambio climático y el calentamiento global. Por eso le pedí a Karina Hernández y a Gabriela Chinchilla del Instituto Meteorológico Nacional que nos acompañen hoy. Bienvenidas al programa. Karina, primero, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias, muy bien, un gusto estar con ustedes. Gracias, Gabriela, bienvenida, ¿cómo te va? Gracias, muy bien. ¿Y ustedes qué tal? Muy bien, gracias. Voy a aprovechar a Gabriela momentáneamente porque Gabriela solo nos va a acompañar algunos minutos, pero han pasado muchas cosas últimamente. Okay. Hoy estamos a la expectativa de que llueva esta tarde, producto de la influencia, digamos, del resabio de una tormenta tropical que se formó en el Pacífico en momentos en que estamos acostumbrados a tener efectos del otro lado del país, que digamos que es en la temporada de huracanes del Caribe o del Atlántico. Acabamos de ser espectadores de una situación tremenda en Acapulco, en México, donde una tormenta, es más, una depresión se convierte en huracán prácticamente en 12 horas, pega antes con la tierra de lo que teníamos previsto. Es decir, es una locura en resumen lo que está ocurriendo. Pero voy a empezar con Gabriela para entender qué le está pasando al país en este momento, por qué hubo una tormenta tropical que nos afectó desde el Pacífico y por qué las lluvias son tan intensas en este momento, en este momento de esta semana sobre el territorio nacional, Gabriela. Sí, claro, con mucho gusto. Bueno, yo creo que habría que empezar un poco poniéndonos en contexto de que normalmente la mayoría de los ciclones tropicales que afectan al país son los del Mar Caribe o los del Atlántico, que son los que normalmente pues se anuncian más, se pronostican o se enfocan más porque son los que normalmente tienen algún efecto sobre el territorio, ya sea en la mayor parte de ellos indirecto o directo.
En el caso de los del Pacífico, que son más o menos simultáneos en cuanto a las fechas del año, los del Pacífico no tienden a afectarnos tanto por una cuestión, pues, de que la trayectoria que ellos tienen normalmente es del este hacia el oeste. Es decir, que más bien tienden a alejarse del Alejarse. Claro. continente. Exacto. A diferencia de los del Atlántico y el Caribe, como ellos se forman o transitan en el Atlántico tropical o en el Mar Caribe, más bien vienen hacia el continente. Entonces eso hace una gran diferencia en la cantidad de ciclones que viene hacia nosotros y en los otros que más bien se nos forman cerca, pero tienden a alejarse. Entonces, por eso, aunque las dos temporadas son relativamente simultáneas, tendemos a darle más seguimiento a los que tienen más posibilidad de afectar el país. Pero no son los únicos, precisamente, pues ya hemos tenido en la historia la afectación de algunos de ellos. De hecho, es muy interesante y siempre me ha parecido muy interesante porque no es necesario, en los casos de los del Pacífico, que lleguen a hacer ya una depresión o una tormenta. Perfectamente puede ser solo una baja presión, pero es una baja presión ya reforzada, una baja presión con una intensidad mayor a las normales que nos andan por aquí normalmente, que nos traen lluvias usuales de estación lluviosa y nos generan acumulados importantes. Y eso es lo que ha sucedido con estos últimos ciclones. Tuvimos uno, el caso de la tormenta tropical, la depresión tropical 21, que es así, se nos formó desde el sector del Atlántico, llegó hasta el sector de Nicaragua, estuvo por ahí en tierra, ¿verdad? Se reconfiguró y comenzó a regenerarse, por decirlo así, como remanentes en el Pacífico y dio paso a esta otra tormenta que sí ya alcanzó pues esta categoría para nombrarla, que se llama Pilar y que ha sido pues bastante complicado tanto para el Centro Nacional de Huracanes como para acá definir cuál iba a ser su trayectoria y demás, ha sido súper cambiante, pero bueno, al fin de cuentas ya ha comenzado a retroceder, ya no estaría llegando directamente el centro hacia costa centroamericana, sino que estaría internándose en el Pacífico. Pero en todo ese proceso nos ha estado dejando estas condiciones lluviosas, no solo en el Pacífico, sino que también en la zona norte y algunos puntos del Valle Central. Sí, a mí realmente me resulta súper interesante. Iba a compartir, dame un segundo para ver si puedo hacerlo. Si yo comparto esta imagen, esta es la imagen satelital del Centro Nacional de Huracanes. Si ustedes ven mi mouse, y perdón mi falta de tecnología, moviéndose sobre la pantalla. Sí, un poquito retrasado, lento, pero sí se ve. Ok, lo que nos estabas explicando del Pacífico, Gabriela, digamos, aquí está Costa Rica, es que aquí donde se forman, bueno, en cualquier lado del Pacífico, lo que hacen, y perdón la ticada que voy a decir, pero es tirarse para afuera, Ajá. alejarse de los territorios. Sí, exacto. La mayoría de ellos o se va paralelo, relativamente paralelo al continente, pero la tendencia es hacia afuera, de este hacia oeste. Ok, y aquí, digamos, lo que hemos visto en los últimos años es que conforme va avanzando la temporada de huracanes, que arranca el 1 de junio en el Atlántico, los sistemas, digamos, al inicio de la temporada empiezan a formarse como por aquí o incluso por aquí, pero cuando vamos avanzando van empezando a formarse en esta parte aquí muy cercana, bueno, muy cercana no, cercana al territorio costarricense. ¿Eso es así? ¿Eso tiene una explicación? Sí, en algunos casos lo que sucede es que, por ejemplo, temprano, en los primeros meses, los ciclones tropicales aparecen a partir de ondas tropicales. Bueno, en realidad en todo el periodo aparecen de ondas tropicales. Algunos de ellos, por ejemplo, a ver, creo que fue en el mes de septiembre, tuvimos una disminución en las ondas tropicales que nos pasaban por acá, porque casi todos comenzaban a ciclogenizar. Ciclogenizar significa que alcanzan una categoría de ciclón tropical, depresión tropical o tormenta tropical, ahí donde tenés el mouse, fuera del Mar Caribe, en esa Aquí. zona, exacto, en esa zona del Atlántico. Y comenzaban ya a curvear hacia el noreste de las Antillas Menores, Bahamas, etcétera, fuera siempre de la Aquí. región. Ahora hemos tenido, en realidad no han sido muchos, sería, a ver, en esta temporada prácticamente creo que sería solamente la depresión tropical 21 la que ha alcanzado esa categoría
aquí dentro del Mar Caribe por la combinación de algunos factores. Nosotros no solo monitoreamos el mar, sino que también hay oscilaciones o ondulaciones, por decirlo así, en la atmósfera que viajan desde el Océano Pacífico hacia el Atlántico, y cuando se topan, por decirlo así, con estas ondas tropicales, hacen que se refuercen y que, por ejemplo, en el caso de esta última que les mencionaba, ciclogenizar, es decir, aumentara su intensidad. Si eso sucede, por ejemplo, fuera del Mar Caribe y más en el Atlántico, entonces va a suceder en el Atlántico. La atmósfera es bastante compleja, es algo a veces difícil de explicar en palabras sencillas porque son muchísimas las variables que tenemos. Está el mar, está la capa baja de la atmósfera, están todas estas oscilaciones que vienen en direcciones diferentes, en periodos de tiempos diferentes y demás, y que nosotros usamos para ir monitoreando estos sistemas. Entonces depende mucho de cómo se encuentren o cómo coincidan esas diferentes variables para que estos sistemas resurjan. Gabriela y Karina, cuando uno, digamos, en mi caso, las invita a un programa a, a personas que saben tanto en su campo como ustedes, realmente mi reto, el mío, es a veces preguntarle cosas muy básicas que yo digo, por Dios, van a pagar y van a decir salir de la reunión porque van a decir que es esto tan básico que me está preguntando. Así que les agradezco mucho el esfuerzo que siempre hacen por explicarnos desde su altísimo conocimiento en esto, las cosas que tal vez nos parecen muy mundanas o muy inexplicables. Cuando yo era más chiquillo y jugaba en el fútbol en el play de frente a la casa de mi abuelita, en un planché, me acostaba y veía las nubes muy, digo, casi siempre, cada vez que nos llamaban a almorzar o lo que sea, entonces nos decían, no puede jugar una hora después de comer. Entonces uno lo que hacía es que se iba al planché, se tiraba ahí viendo las nubes y después ya cuando pasaba la hora, se ponía a jugar. A mí siempre me llamó la atención el movimiento de las nubes, porque yo decía, mira, digamos, a mí me encantaría haber tenido un patrón de decir, mira, siempre las nubes se mueven en esta velocidad hacia esta dirección. Pero cuando uno ve una animación como esta que estamos viendo en pantalla, lo que encuentra es que los movimientos no son lineales. O sea, es decir, es imposible que yo diga, las nubes siempre van de este a oeste a una velocidad tanto, sino que dan vuelta, de un momento a otro empiezan a encapricharse en un solo lugar y empiezan a dar vueltas sobre ese lugar, o no, o se desplazan rapidísimo, o a veces el cielo parece estático. Perdón por lo básico de la pregunta, Gabriela, pero ¿eso a qué se debe? Digamos, cuando vemos esto, ¿es esa conjunción de factores de la que nos estás hablando? Sí, sí, exacto. Si se quiere decir en palabras sencillas, la atmósfera es súper compleja. Está dividida en muchas diferentes capas en la vertical, es decir, en altura, como cuando vemos hacia arriba, diferentes capas desde la superficie hasta arriba. Los vientos cambian de dirección en todas esas capas. Aquí, por lo menos en el trópico, que tenemos desde 10 a 15 kilómetros de atmósfera, cambian también en la horizontal, es decir, en lo que podemos ver paralelo a la Tierra, también cambia la dirección del viento, cambia la topografía, cambia si es una zona marítima, si es una zona montañosa, cambian los sistemas en sí estacionalmente a lo largo del año. Eh, bueno, es un sinfín de variables que hay que verlas, por decirlos así, relativamente ordenadas. Nosotros a veces, yo les digo a la gente para que me entiendan un poco que la atmósfera es como un paciente y el meteorólogo es como el médico que necesita ir tomando, ¿verdad? Exámenes de sangre, exámenes de rayos X y demás por partes para ir armando como ese muñeco de qué es lo que está sucediendo, y nosotros hacemos eso con las herramientas que tenemos. Las imágenes de satélite, ver cómo está el vapor de agua, ver cuáles son los vientos predominantes, ver cómo están las temperaturas, las del mar, las de la capa baja, y con toda esa información ir armando, bajo el conocimiento que se tiene, pues qué es lo que está sucediendo para empezar, donde se hace un diagnóstico y luego a partir de ahí qué va a ir sucediendo. Entonces, pues sí, es bastante complejo y se necesita tomar muchas variables en sí. Y eso es lo que se ve reflejado sencillamente en una imagen de satélite, porque en una imagen de satélite como esta es lo que se ve ahí, pero ahí hay mucho más. Nosotros tenemos que usar Claro. otras imágenes de satélite donde se ve la humedad del vapor de agua,
donde hay unión de vientos, donde están los vientos separándose, etcétera, etcétera, etcétera. Si ahí hay polvo, si está seco, si no, etcétera. Por eso cuando, no, cuando yo le pido a mis periodistas que estén de necios, dígale al meteorológico que nos dé el pronóstico ya, dígale, ustedes están haciendo todo eso mientras nosotros sí, mientras yo presiono a mis periodistas para que les vaya a preguntar si va a llover en la tarde o no, si va a llover toda la semana o no, o si hoy en Guanacaste va a llover, por ejemplo, que tenemos un equipo destacado ya a la espera de lo que pase, ustedes están haciendo todos esos cálculos. Sí, claro, por supuesto. Eso es lo que nosotros llamamos acá el análisis. El análisis de las condiciones, que hay que empezar poco a poco a ir ordenando todas esas variables. Hay una persona que se encarga, que para nosotros es el meteorólogo de turno, que es el que está encargado de hacer todo ese análisis. En la mañana se hacen dos, de hecho, hay dos turnos, uno en la mañana y uno en la tarde. El de la mañana se encarga de hacer ese análisis para el resto del día y el que está en la tarde se encarga de hacer ese análisis para el día siguiente. Por lo menos en este departamento que es el que se encarga de la parte de pronóstico del tiempo. Y luego, cuando una vez que se ha hecho ese análisis, se ha tomado una decisión de cuál va a ser la perspectiva, se hace una reunión, de hecho, se hace una reunión en donde se juntan pues a todos los meteorólogos y demás. Hay oficinas, no sé si vos sabes que hay oficinas de meteorología en cada uno de los aeropuertos, hay una en Sí. Santa María, hay una en Pava, Simón y Liberia, ellos se nos unen también y entonces se hace toda esa explicación que se le llama briefing, que es una explicación del tiempo todas las mañanas, en donde pues, se exponen todas estas condiciones y qué es lo que se espera también, para que después ya se pueda entonces diseminar hacia los medios de comunicación que siempre lo solicitan. Ok, y ya para dejar a Gabriela libre y que asuma su compromiso laboral, además, que es muy amable con nosotros. Por ejemplo, hoy que vemos, porque aquí te puse una imagen del IMN, que supongo que no será, digamos, todo lo que te permita analizarlo, pero estoy seguro que ya hiciste el análisis de hoy. Hoy, ¿qué nos espera? Porque yo vivo en Cartago, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ayer cuando planeábamos la cobertura de Noticias Repretel, mantuvimos a uno de nuestros periodistas, todavía está allá, por ejemplo, en Guanacaste, donde hay algunos resabios de algunas inundaciones en algunos terrenos. ¿Verdad? Entonces me dijeron, ¿hasta cuándo lo mantenemos? Y yo, no voy a decir hasta cuándo para que la competencia no se dé cuenta, pero digamos, yo dije, bueno, listo, vamos a mantenerlo. ¿Ok? En eso mi hijo, que está en el colegio en Cartago, me llama y me dice, pa, aquí se está cayendo el mundo. Y entonces le dije, se está cayendo el mundo, mándeme un video ya. Entonces me mandó un video ya y dije, no, sí, hay que mover todo un equipo para el otro lado porque resulta que yo no esperaba que lloviera del otro lado. ¿Qué ves hoy? ¿Qué ves en el resto de la semana de lo que está ocurriendo con la atmósfera sobre Costa Rica, Gabriela? Ok, bueno, en general, a veces nosotros tenemos que hablar muy en general, no se pueden cubrir pequeñas zonas Claro. específicas, No ¿verdad? vas a decir, va a llover en Paraíso hoy en la tarde a las 3:15. Exacto, o sea, eso no estamos en capacidad de hacerlo con una cantidad de horas significativas. Entonces, a veces tenemos que hablar muy en general y ahí es donde se escapan muchos detallitos de la grandísima variabilidad que hay en general en el país. Entonces, en general, la tendencia es que el efecto que tenemos por la tormenta tropical Pilar vaya en disminución durante el día de hoy. Eso si bien es cierto, nos va a ir disminuyendo la posibilidad de lluvias relacionadas con el sistema, pero nos queda todavía la atmósfera latente o nos quedan las variables suficientes como para que siga dándose precipitaciones, sobre todo cuando ya tiende a bajar un poco el calentamiento, o sea, cuando empieza a enfriar después de las 4 o 5 de la tarde en la vertiente del Pacífico. Y hacemos la indicación de que en la vertiente del Pacífico, porque es una zona ahorita muy vulnerable, porque está muy saturada. Cuando Claro. vemos mapas de cómo están las cuencas ahorita en esa región, la península de Nicoya, por ejemplo, ha estado recibiendo lluvias desde sábado, domingo, lunes, martes, ya llevamos 5 días más o menos aproximadamente con cierta cantidad de lluvias significativas en esa zona. Entonces es un sector en el que cualquier cantidad de lluvia poca puede ya generar algún tipo de incidente. Eso no nos exime de que, por ejemplo, ves que ahí en esa imagen que tenés del Caribe, que resalta en colores, ahí, por ejemplo, se ve que hay alguna lluvia que nosotros llamamos aislado,
en esa zona, exacto. Eso es un indicativo de que ahorita ahí hay alguna precipitación, pero no es una zona que nos preocupe, por decirlo así, porque aunque ahí se venga un aguacero, no está tan llena, no está tan saturada como si lo reflejan algunos otros sectores del país. Entonces, a veces por eso es que le damos más peso a la proyección que hay en algunos puntos, como es este caso, proteger o recordarle a la gente que tiene que tener más cuidado en esas regiones que están ya bastante saturadas. En el caso del Valle Central, por ejemplo, hoy resaltaba exactamente la zona de Cartago como una de las que está un poco más, las cuencas más saturadas al este, precisamente porque tuvimos esa lluvia el día de ayer. Entonces, y si vemos esa imagen satelital, si bien es cierto, no tenemos aguaceros como se pueden estar viendo ahí en Tortuguero, pero a lo largo del día puede estar lloviendo ahí también. Gabriela, y por último, en los pronósticos, cuando ustedes nos lo brindan muy amablemente, bueno, a nosotros no, a nosotros, pero particularmente al país, hay un término que usan que dicen zona de convergencia, porque la zona de convergencia está más al sur del país, está más al norte del país, está sobre el país. ¿Qué diablos es la zona de convergencia? Digamos, es una línea que hace ¿qué? Que hace que llueva. Que hace que llueva. Ahí es donde pegan los vientos, ¿no? O sea, es donde se pegan los vientos calientes y los fríos. ¿Qué es lo que hace esa zona de convergencia? Sí, bueno, la forma más sencilla que yo he logrado de explicarlo, ¿verdad? Sin tener que ponerme a hacer un dibujo del planeta Tierra y demás, es que Ajá. que es una región de bajas presiones, que creo que para la gente el término de baja presión está más o menos, ¿verdad? Se entiende, Accesible. la gente relaciona baja presión con lluvia, entonces Ajá. por ahí es una zona de bajas presiones que se posiciona cerca de nosotros, a veces más arriba, a veces en el centro, a veces más abajo, de acuerdo a la posición que va teniendo el planeta alrededor del Sol a lo largo del año. Y entonces nos trae lluvias de mayo, más o menos, mediados de abril, mayo, a noviembre. Esa es nuestra estación lluviosa. Entonces, es como la forma más sencilla. Sí, son vientos que se integran unos con otros en direcciones opuestas y forman esas bajas presiones. Pero Y es caprichosa. O ustedes pueden decir ya hoy dónde va a estar la zona de convergencia el resto del año. no. Un pronóstico el resto del año, eso es muy difícil hacerlo. O sea, el tiempo se tiene que ir manejando con poco tiempo adelante. Entre más adelante nos queramos ir, más se abre el abanico de incertidumbre. Es decir, entre más cortito sea un pronóstico, es más fácil o se vuelve más fácil poder averiguar o ver cuál es el escenario más probable que podemos tener. De la zona de convergencia, si bien es cierto, eso es una región que a veces incluso abarca todo Costa Rica, o sea, no es algo No chiquito. es una línea. Eso, nosotros lo pintamos en los mapas a veces como una línea, pero es simplemente para facilitar un poco, ¿verdad? A la hora de entender todos los sistemas que hay en la atmósfera. Pero es una franja, por decirlo así, que es relativamente gruesa y es muy sensible a otros sistemas que hayan en la atmósfera, una onda, un frente frío, un ciclón. Ella interactúa como lo hace todo en la atmósfera entre esos mismos sistemas y a veces hace que la zona de convergencia, el viento alisio fuerte, por ejemplo, hace que la zona de convergencia se mueva para abajo. Cuando tenemos estos ciclones, si están muy cerca, entonces hacen que se refuerce y que sea más potente y que nos pueda generar más lluvia. El paso de ondas tropicales, depende de la onda, a veces también hace que la zona de convergencia diga, aquí estoy y me estoy más potente y voy a traerles más agua. Entonces, desde ese punto de vista, sí, yo diría que es relativamente caprichosa. Gabriela, muchas gracias por habernos acompañado. Verla con bufanda me preocupó para la tarde, pero todo bien. Es por el aire acondicionado aquí de la oficina, que siempre está muy Ah, bueno, frío. sí, porque yo estaba pensando eso y decía, pero Karina y Gabriela están en Véame a el mismo mí. edificio. Estamos Exactamente, totalmente en pisos diferentes. con Y yo tengo razón. 2 ventanas atrás. Sí, sí, claramente. Gabriela, muchas gracias. Con mucho gusto para servirle. Gracias a Gabriela, me quedo con Karina Hernández, porque con Gabriela quise concentrarme con lo que está pasando ahora, ¿ok? Con Karina, que es su trabajo además en el Instituto Meteorológico Nacional, podemos hablar más a fondo de los cambios que han ocurrido, digamos, a lo largo del tiempo. Y yo quiero saber si hay algo, Karina, vamos a ver,
si realmente hoy cuando vemos lo que está ocurriendo con el tiempo, lo que estamos viendo ya son efectos, por ejemplo, del calentamiento o de que los fenómenos, el niño y la niña, se han incrementado o han aumentado su fuerza, producto de los cambios a largo plazo que está sufriendo el planeta Tierra, digo, a causa de únicamente la presencia de los seres humanos sobre el planeta, Karina. Bueno, sí, sí, se refiere a los cambios asociados a cambio climático. Sí. Pues a nivel nacional, los estudios todavía muestran que no hay cambio climático en el país todavía. Okay. Lo que ocurre con el fenómeno Venus, es como se llama, que puede tener su fase la niña, su fase el niño o su fase neutra, eh, es simplemente parte de la variabilidad climática del país. Dentro de una climatología, es decir, 30 años, hay variabilidad. Es decir, en algunos años hay más niños, en otros hay más niñas, en otros hay fases neutras. Todos los niños, todas las niñas duran diferente cantidad de meses o años, si es que logran superar un año, y es parte de la misma variabilidad que hemos tenido siempre. Porque algo importante que a veces confunde a la gente es que la gente cree que el niño ocurre por causa del cambio climático, cuando en realidad el niño, la niña, la fase neutra han estado con nosotros desde antes de que nosotros estuviéramos aquí y seguirán con nosotros, porque son fenómenos de variabilidad climática, es decir, siempre van a estar ahí presentes. Es uno más de todos estos que les decía Gabriela que interactúan para generar las condiciones en el país. ¿Y por qué? Porque, bueno, perdón, voy a hacer una especificación antes. Acabas de dar un periodo de tiempo, 30 años. Ese es el periodo estándar científico, te pregunto, que se utiliza para hablar del clima de una región. Sí, bueno, todo depende de lo que tengamos disponible, pero si tenemos, como en el meteorológico, mucha información disponible y vamos a hablar de normas climáticas, entonces usamos 30 años y en esos 30 años se ve cómo está el clima. Si yo quiero comprobar que hay cambio climático, tengo que comparar 30 años contra otros 30 años. Es decir, yo puedo comparar 30 años de 1981 al 2010 con 1991 al 2020. Son dos climatologías desfasadas 10 años. Y si ahí hay cambios, pues entonces empiezan a haber señales de cambio climático. Pero eso No se ha todavía demostrado. no, Cuando ustedes no, hacen todavía esas no. comparaciones, todo sigue igual. Exactamente, sí. ¿Y por qué la gente percibe? Entonces, otra vez, voy a volver a Cartago. ¿Okay? Los papás de nosotros, la gente de Cartago dice, es que usted tiene que ver Cartago antes. Es que Cartago antes era frío, tenía mucha neblina, había mucha bruma siempre. Ya no. Eh, pero a veces, por la explicación que me acabas de dar, pareciera que eso es más una percepción nuestra. ¿Es efectivamente una percepción o el clima, entendiendo las condiciones en ese periodo de tiempo, sí ha variado, aunque no producto del calentamiento global? Claro, lo que pasa es que imagínense que estamos hablando de 30 años. Es decir, en 30 años podemos tener unos años más frescos, otros más cálidos, otros normales, y en promedio los 30 años me dan igual Sí, que siempre. claro. Entonces, es demasiado tiempo. Entonces, sí hay cambios internamente en esos 30 años. Hay, como le digo, años más fríos, años más cálidos. Otro factor que empieza a jugar es las construcciones, porque yo recuerdo cuando yo estaba en la universidad que mi abuela se preocupaba mucho porque me decía, vaya bien abrigada a la universidad que está en San José porque ahí hace mucho frío. Ujú. Y bueno, yo soy oriunda de Alajuela, entonces eran Donde muchas hace las mucho diferencias, calor. ¿verdad? Sí, empezando por ahí. Pero también ahora hay mucha construcción y toda esta construcción eh, hace que la radiación se sienta más. Es decir, el asfalto, el concreto, eh, devuelven la radiación eh, en mayor medida que la tierra, por ejemplo. Entonces, eh, se va calentando todo, pero eso es donde están los focos de población, pero si lo hacemos para todo el país, si lo hacemos ya para áreas más grandes, toda una región climática, que es mucho terreno, las cosas siguen normales, porque una compensa a la otra.
Claro. Disculpa que me permita hacer un cálculo, pero vos debes andar cerca de los 30 años. Entonces es como que yo te pida, la risa es que me pasé. No, Bueno, me quedo debiendo. ok, está bien, todo bien. De ahí es como que uno diga, decinos cuál es el clima tomando en consideración tu vida entera y promediar todos los días que has vivido en tu vida. Exactamente. Promediar 30 años es demasiado tiempo. Sí, es demasiado tiempo. Entonces puede ser que a mis papás les tocara ser adolescentes unos años en que estaba muy fresco. Que la Y percepción le después juega vino. sucio a uno, Claro, porque justamente ahorita este año pasó, como empezamos con este periodo del niño, o estos efectos del niño este año, veníamos de varios años de tener una niña. Y yo recuerdo el montón de charlas como la población estaba muy asustada porque venía un niño, porque la gente se acuerda mucho de los niños más fuertes, como ujú, el del 2015, por ejemplo, que fue un niño de libro, un niño que tuvo todas para desarrollarse a favor y se desarrolló todo lo que quiso. Entonces la gente pensaba en ese niño. Pero es porque veníamos desde el 2000, finales del 2020, con efectos de una niña, que es todo lo opuesto a un niño. Entonces estábamos tan acostumbrados ya, más de un par de años, de estar en condiciones de excedentes de lluvia, que cuando nos dijeron déficit, a todo el mundo se le para el pelo, ¿verdad? claro. Pero es algo que pasa todo el tiempo, unos años niña, unos meses niño, otros, y ahí va, otros neutros, que son condiciones normales, ni llueve más ni llueve menos, es lo normal. Así que, así que la percepción nos juega sucio, ¿sí? Karina, permitime ir a una pausa, la primera que vamos a hacer hoy en Matices, y quiero que me hables de Otis, por favor, porque leí evidentemente no en medios científicos, sino en medios periodísticos que tenía realmente asombrados de alguna manera a los expertos por el desarrollo rapidísimo que tuvo, o que la evolución, digamos, rápida que tuvo, y también por el impacto que generó en la costa pacífica de México. Así es que vamos a una pausa, ya regreso, estamos hablando hoy de el tiempo y el clima en Matices, ya volvemos. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros esta tarde. Digo, porque ya empezamos el horario habitual en horario especial de 1:30 a 2:30 de la tarde. Producto de las transmisiones de fútbol. Estamos hablando del clima y del tiempo en Matices. Así es que muchas gracias por estar con nosotros. Karina Hernández del Instituto Meteorológico Nacional me acompaña en el programa de hoy. Estábamos hablando, y eso realmente me llamó mucho la atención, yo lo subrayaría en la primera parte del programa, que en los estudios climatológicos, en periodos, digamos, de comparación de 30 años, no hemos encontrado, o no hemos, suena que yo hice los estudios, no han encontrado ellos, que haya realmente un impacto del calentamiento global respecto a la situación en Costa Rica. Ok, pero debe haber un montón de cosas que sí nos influyen. Te voy a poner un ejemplo. No recuerdo el año, perdón, tal vez ustedes lo recordarán mejor, pero en el año de Otto, del huracán Otto, nosotros en prensa respiramos cuando llega el 30 de noviembre, porque decimos, listo, se acabó la temporada de huracanes, eso significa dejar de mandar a nuestros compañeros a meterse a cada emergencia que hay. Y ese año, que no recuerdo cuál fue,
hubo un 2017. huracán extemporáneo, o sea, es decir, se formó después de esa fecha. Y entonces la reacción es que el clima se volvió loco. Y resulta que cuando vos te sentás conmigo en Matices, me decís, no, no se volvió loco, realmente ha estado igual de loco siempre, o en los últimos 60 años por lo menos. ¿Cuál es la explicación de eso, Karina? Bueno, hay muchas cosas que influyen. Ya Gabriela les mencionaba de las diferentes oscilaciones o las diferentes ingredientes que hay que poner en la receta para ver qué pasa en la atmósfera. El niño y la niña juegan un papel importante en esto. En un año un niño es menos probable que haya más sistemas entrando al Mar Caribe, por ejemplo. Si lo Este es año comparamos con niño. años niñas. Ajá, Este es año niño, ¿verdad? exacto. Entonces, de hecho, por eso, desde hace meses, la temporada de ciclones tropicales del Atlántico tenía un pronóstico de ser levemente mayor que lo normal. Y este año particularmente fue más, un número más alto de lo normal. Llevamos Claro. por 21 sistemas. Entonces, eh, pues sí, no nos ha afectado tanto porque no han estado tan cerca de nosotros. Ya les decía Gabriela que en realidad hemos sido impactados de forma indirecta por la depresión tropical número 21 y el ciclón tropical Pilar, ambos en el mes de octubre casualmente. Pero esto es algo relativamente normal, que en el mes de octubre, sea cuando se desarrollen o cuando alcancen el Mar Caribe estos sistemas. Claro, es que incluso, bueno, hubo un año, supongo que también te acuerdas, cuando incluso se nos acabaron los nombres Sí, claro, de los 2020, la temporada fenómenos. récord. Ajá, sí. Sí, sí, que Sí, era una locura. pero eso es, pues, no totalmente normal, pero sí pasa ocasionalmente que hayan sistemas extemporáneos. Este año tuvimos uno que empezó antes de que iniciara la temporada, Sí, por sí. eso no se le asignó un nombre, pero en realidad sí, sí ocurre. Lo que pasa es que suelen ser sistemas que no tienen tanto efecto, entonces no llaman tanto la atención. Claro, pero Mientras esa que es la en la excepción que cumple temporada, la regla. mientras que en esta temporada récord del año 2020 tuvimos muchos, pero también tuvimos a ETA y a IOTA, que fueron importantes para nosotros, ¿verdad? Sobre todo ETA. Ok, para entender una cosa, vos dijiste al puro inicio cuando empecé a hablar con vos que el fenómeno se llama Enos. Entonces, el fenómeno completo es Enos. Gran, ¿Ok? el Tiene niño, tres. oscilación del sur. Así. Okay. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Perdón. El niño, oscilación del sur. Las Ok, siglas son ENOS. Ujú. ok. Y tiene tres manifestaciones, que el niño, Tres la niña fases. y la etapa neutra. Es así. Okay. Sí. Para nosotros los mortales nos queda más fácil resumirlo de tal manera. El niño llueve menos, la niña llueve más. Depende de qué parte del país usted esté posicionado, que eso es Ah, ok. parte de lo que ha tenido eh, loca la gente este año. Cuando nosotros estamos bajo el efecto del ENOS en su fase el niño, el Atlántico, el Océano Pacífico, se, la parte ecuatorial se calienta más de lo normal. Y eso hace que las circulaciones del viento cambien y por consiguiente en nuestra vertiente Pacífico tenemos condiciones deficitarias, pero en la vertiente Caribe tenemos condiciones más lluviosas de lo normal. Es decir, este año se esperaba que la vertiente del Pacífico rompiera con esa condición deficitaria que venía manifestando desde hace años, puedo decir ya. Y eso no pasó. Y no pasó porque entran en juego tantas cosas y una de esas es que el Mar Caribe y el Océano Atlántico han estado eh, increíblemente calientes. No hay un año en la historia que haya estado tan caliente como este año. Y entonces eso también entra en juego. Entra, por así decirlo, a luchar contra el fenómeno del niño. Y entonces por eso no hemos tenido eh, un comportamiento tan típico del fenómeno del niño este año. Ahora, en cuanto a un fenómeno de la niña, es completamente lo contrario. Esa niña, por ejemplo, que tuvimos desde finales del 2020 hasta inicios de este año, eh, pues más bien nos generó condiciones más lluviosas en la vertiente del Pacífico y condiciones deficitarias en la vertiente del Caribe. Ok, entonces vamos a ver, para matizar además lo que me dijiste al inicio. En Costa Rica no registramos hoy una variación producto del calentamiento global, ¿ok?
pero en el mundo es innegable, porque incluso me acabas de decir que este año es el más caliente ¿verdad? Sí, Este en la es el más temperatura caliente del de la mar, historia. pero Ujú. estoy hablando de la temperatura del mar. Ujú. En el Sí, mar sí. Caribe y en el océano Atlántico, en una franja del océano Atlántico. Está rompiendo récords de lo Ok. caliente que está el océano. De hecho es curioso porque para los que consumimos noticias todos los días, hace un par de meses, cada vez que nos metíamos, no sé, hablamos de la BBC, un medio prestigioso, entonces nos metíamos y es, el mundo rompe hoy el récord de temperatura. Ok, voy a decir, ok, listo. Pasás una semana, el mundo rompió el récord de la semana pasada. Y uno dice, por Dios, o sea, algo realmente está pasando. Insisto, con la salvedad que me dijiste al inicio de que nosotros en Costa Rica no lo hemos registrado, pero claramente está pasando ya lo que habían advertido los científicos desde hace muchos años. Y se manifiesta, por ejemplo, con que en el mar la temperatura rompió récord. Sí, sí. De hecho, el cambio climático a nivel mundial, si se hace un promedio, ahí sí estamos más calientes de lo normal. Y de hecho, esa noticia, supongo que es la que usted menciona, nos volvió locos aquí en el meteorológico hace unos meses, porque eh, los medios entendieron que en Costa Rica, es decir, quisaron la noticia sin traducirla, ¿verdad? De que nosotros también estábamos que nos quemábamos, igual que el mundo que estaba tanto más caliente, pero en realidad aquí no estaba pasando. Sí es cierto que tiempo después, desde mayo, hemos tenido una seguidilla de temperaturas máximas, es decir, esa temperatura que sentimos durante el día, mm, una seguidilla desde el mes de marzo, de mayo, a nivel casi nacional. El Pacífico Sur y el Caribe se salen un poco de esa condición tan marcada, pero en el resto del país ha sido muy marcado y eso ha hecho que tengamos temperaturas más cálidas de lo normal sostenidamente desde el mes de mayo en el país. Ok, Y esa es eso la es, causa. ajá, sí, pero eso también está muy asociado al niño, porque como el niño genera condiciones deficitarias en la vertiente del Pacífico, entonces eh, si hay condiciones menos lluviosas, hay temperaturas más altas, indiscutiblemente, porque hay menos nubosidad, menos cobertura nubosa, entonces la radiación ingresa más, es decir, no tenemos esa presencia de lluvia todo el tiempo, refrescando. Entonces sí es normal que hayan calentamientos o subamos una grada de calentamiento a nivel mundial cuando tenemos un fenómeno de niño. Eso sí pasa. Déjame ir a la segunda pausa. Volvemos con el bloque final. Nos quedan más o menos 5 minutos de programa. Al final del programa te voy a pedir la canción para despedir Matices hoy, pero vamos a la pausa y quiero que profundicemos en Enos un instante. Así es que vamos a la pausa y ya volvemos. La radio de Costa Rica, gracias por estar con nosotros. Karina Hernández del Instituto Meteorológico Nacional nos acompaña. Yo les recuerdo que una hora después de terminado el programa de hoy, pueden descargarlo o escucharlo en línea en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Queda el archivo, por supuesto, en Facebook. Y esta noche lo pueden ver en Canal 2. Vamos a ver, vuelvo a caer en la trampa de plantearte cosas que nos parecen muy simples de explicar y el cual, digo, es una pequeñita parte de todo el conocimiento que tienen ustedes al respecto.
pero ¿por qué ocurre el niño y la niña? Digamos, ¿qué es lo que marca este año ahí el niño? Ok, el otro año tal cosa. ¿Qué es lo que define que existe y con cuánta anticipación, Karina, lo podemos detectar? Bueno, el niño y la niña se dan principalmente por el cambio en la temperatura del mar, específicamente en una franja del Pacífico ecuatoriano. Es algo tan importante y un cambio tan marcado que tiene afectaciones en gran parte del mundo, no solo en nosotros. Es como una corriente, ¿verdad? Sí, que atraviesa. Sí, es que se miden las temperaturas o la diferencia de temperaturas entre un punto y el otro. Digamos que el más cercano a este lado del mundo y el más cercano que el otro lado, los dos extremos del Pacífico ecuatorial. Y si viéramos imágenes, veríamos como cuando tenemos un niño tenemos anomalías positivas, es decir, temperaturas más cálidas de lo normal. Y cuando tenemos una niña, más bien tenemos temperaturas más frías de lo normal. Entonces esas anomalías son negativas y se ven azules. Eso tiene un gran efecto en el clima de Costa Rica. Ok, pero ¿y con cuánto tiempo de anticipación podemos ver eso? O sea, insisto, otra vez es caprichoso y van a medirlo y decir, suave, nos está diciendo esta medición que este año hay esto, o ustedes pueden proyectar, digamos que este año hay niño, ya un día hubo una conferencia donde nos advirtieron algunos efectos de la primera mitad del próximo año, pero podríamos verlo a más largo plazo, Karina. Sí se puede, vamos a ver, ahorita podemos verlo hasta mayo, julio, por ejemplo, en este momento, pero pues, mientras más nos alejemos del pronóstico, más aumenta la incertidumbre o más aumenta la probabilidad de que no la peguemos. Entonces se le da un seguimiento y justamente en el mes de marzo nosotros hicimos una perspectiva anual donde ya desde ese momento advertíamos la posibilidad de que se desarrollara un niño o los efectos de un niño a nivel nacional. Entonces sí se puede saber con antelación, pero hay que estarlo monitoreando. Nosotros tenemos un producto que se llama el pronóstico estacional y de 3 meses hacia adelante. Se actualiza cada mes, entonces es un buen producto para monitorear el niño y la niña. Claro, pero es muy interesante porque yo podría decir sentado desde mi escritorio, viajando en la mañana y en la noche, de venida y vuelta a mi casa, que llueve más. Pero el otro día que vi la conferencia donde estaba Don Berner, el director del Instituto Meteorológico Nacional, y nos grafica por sectores, en todo lugar, creo que solo hay uno que no, pero en todos los lugares había un déficit de lluvias. Entonces realmente, aunque yo perciba que llueve más, lo cierto es que tenemos déficit de lluvias este año. En octubre o en lo que va del año, porque Creo que era en octubre. casi que es irrelevante, porque hemos tenido condiciones deficitarias tan importantes. Octubre, bueno, el corte que tengo es hasta el 24 de octubre. Ajá. Ya mañana generamos el del mes completo. Pero sí, la condición deficitaria más importante está en la vertiente del Caribe, de más del 35% del mes. Pero casualmente, Por esta culpa del depresión niño. tropical número 21 que tuvimos, Es por culpa del niño. no, porque acuérdese que cuando tenemos un niño, llueve más bien más Ah, sí en es la vertiente del cierto. Pacífico. Perdón, en la vertiente del Atlántico, o la del Caribe. Entonces, esa gente debería tener excedentes de lluvia cuando está teniendo déficit todavía. Y es porque el mar Caribe está tan caliente que eso también entra en juego. Pero si lo vemos a nivel del año, también hay condiciones deficitarias importantes. Eh, las más importantes se destacan en la vertiente del Caribe, pero también el Pacífico Norte tiene condiciones deficitarias importantes. Y seguirán las condiciones deficitarias. De hecho, hay una alerta emitida en este momento porque seguirá así. Sí, se espera que en los próximos trimestres se mantenga la condición deficitaria, sobre todo en la vertiente del Caribe, porque ya lo que es el Pacífico Norte entraría en época seca. Y por más que se seque, fue lo que pasó justo a inicios de este año, por ahí no recuerdo cuál fue el mes que se dio un excedente de lluvia de 800%, pero claro, era un 800% porque había llovido, no recuerdo, 20 milímetros en el mes cuando llovía, no sé, 4 milímetros. Era una cosa, o sea, son montos en realidad despreciables, porque estamos hablando de meses poco lluviosos. Claro, es como que Pero, tengas un vaso así y vos digas, lo llené así, sí, se cuadruplicó, pero claro, digo, sigue siendo poquita agua.
claro, en intensidad o en impactos no es muy representativo. Ahora, ¿qué es bien importante de esta condición deficitaria que ha mantenido en la vertiente del Caribe? Que durante nuestra época seca, aquí en la vertiente del Pacífico y el Valle Central, mucho del abastecimiento de agua potable viene de el Caribe. Y si el Caribe continúa deficitario, pues entonces ya no vamos a tener el abastecimiento que solemos tener normalmente y tristemente ese es el escenario que se perfila. Que a pesar Karina, de que la época, bueno, no, perdón. A pesar de que la época, ¿ibas a decir? que a pesar de que la época seca inicia en fechas normales, pero de una forma irregular, es decir, que no sea tan marcada como son otros años en los últimos años que hemos tenido la niña, pues se mantengan esas condiciones deficitarias en la vertiente del Pacífico, en el Caribe. Karina, muchas gracias por habernos acompañado. Ha sido realmente muy interesante hoy compartir con ustedes. Muchas gracias. Con todo Ahora gusto. sorpréndanos con la canción de cierre. Bueno, una canción que canto desde niña con mi hermana en karaoke familiares, Cosas del Ajá. Amor, de Ana Gabriel y Vicky Caro. ¿Cuál es usted? Pues nos alternábamos. Sí. Yo la tengo en mi playlist de planchas. Realmente es una canción que Así. pegó muchísimo. Gracias, Karina, muy amable. Hasta luego. Será Ana Gabriel y Vicky Car que despidan hoy Matices. Mañana regresamos con el programa. En una hora pueden descargar o escuchar en línea este programa. Feliz tarde. Hasta luego. Todas las perspectivas, cada punto de vista. Exploramos la realidad y cada uno de sus tonos. Esto fue Matices por Radio Monumental.